Mira detenidamente esta fotografía. A primera vista, parece un error de revelado, una de esas tomas descartables donde el movimiento de la cámara y la falta de luz conspiran para crear un borrón ininteligible. Se ven estelas de luz roja que sangran sobre el asfalto negro y húmedo, y al fondo, apenas perceptible entre la niebla densa que parece tener peso propio, se distingue la silueta de una grúa antigua, oxidada pero firme como un centinela de hierro. Pero si acercas la mirada, si ignoras el caos de las luces y te centras en la cabina de esa grúa, verás un rostro. Es un rostro curtido por el viento y el humo del diésel, con ojos que han visto cosas que harían temblar a los valientes. Ese hombre no es un conductor cualquiera, es el guardián de los últimos momentos. Su nombre es Elías Montero, y esta imagen captura el instante preciso, segundos antes de que la radio crepitara con la noticia que convertiría a una familia más en un número frío, en un informe gubernamental. Antes de adentrarnos en la oscuridad de esta carretera y descubrir por qué el silencio aquí es más aterrador que el ruido, te invito a que marques tu presencia en este viaje. Dale un me gusta al video y suscríbete al canal, porque las historias que el asfalto oculta merecen ser escuchadas antes de que se desvanezcan como huellas bajo la lluvia. La carretera en la fotografía no tiene nombre oficial en la memoria de los lugareños, aunque los mapas la etiquetan con una serie de números y letras burocráticas que nadie usa. Para quienes viven a sus orillas y para quienes se ganan la vida recorriéndola, es simplemente La Fauce. La imagen fue tomada en 1998, una época en la que la infraestructura se desmoronaba bajo el peso de la corrupción y el olvido, pero la historia que Elías lleva en sus hombros esa noche es eterna. Elías no transportaba mercancías, ni alimentos, ni pasajeros. Su carga era el fracaso de otros. Con su grúa de 10 toneladas, él era el encargado de limpiar el desastre cuando la carretera cobraba su peaje. Esa noche, la atmósfera era espesa, cargada de una humedad pegajosa que presagiaba tormenta, pero no una tormenta de truenos y relámpagos, sino esa lluvia fina y constante que convierte el polvo y el aceite del pavimento en una pista de hielo negro, invisible y letal. Elías estaba estacionado en el arcén del kilómetro 404, un tramo conocido infamemente como el Codo del Diablo. En la foto su mano descansa sobre el volante, pero si pudieras ver sus nudillos notarías que están blancos por la tensión. Él sabía que esa noche la carretera tenía hambre, lo sentía en la vibración del motor en ralentí, lo olía en el aire metálico. A diferencia de los jóvenes camioneros que pasaban con la música a todo volumen y estimulantes corriendo por sus venas para vencer al sueño, Elías respetaba el silencio. Él entendía que, en estas carreteras de la muerte, viajar de noche no era un acto de valentía, sino una apuesta contra una casa que siempre, inevitablemente, gana. La gente piensa que los accidentes son producto del azar, de una falla mecánica o de un segundo de distracción. Elías sabía la verdad. Aquí, el accidente es el estado natural de las cosas. La supervivencia es la anomalía. Horas antes de que se tomara esta foto, Elías había estado en el restaurante de carretera El Último Suspiro, un local con luces de neón parpadeantes, donde el café sabía a alquitrán y las conversaciones siempre giraban en torno a quien no había llegado a su destino la semana anterior. Allí fue donde vio a Lucas. Lucas no pertenecía a ese mundo de óxido y grasa. Era joven, conducía un sedán familiar color azul, cargado con maletas en el techo y una silla de bebé vacía en el asiento trasero. Lucas tenía esa prisa desesperada de quien cree que puede ganarle tiempo al tiempo. Estaba cruzando el país para llegar al nacimiento de su primer hijo, una razón noble, hermosa y peligrosa. Elías lo observó desde su mesa en la esquina. Vio cómo Lucas tamborileaba los dedos sobre la mesa, cómo miraba su reloj cada 30 segundos, cómo sus ojos rojos delataban que llevaba conduciendo más de 14 horas seguidas. Elías, rompiendo su habitual mutismo, se había acercado al joven. Con su voz grave, que sonaba como grava siendo arrastrada, le dijo: «Hijo, la niebla está bajando en el codo. Aparca aquí, duerme un par de horas. La carretera no se va a ir, pero tú sí podrías». Lucas lo miró con esa mezcla de arrogancia y desesperación propia de la juventud. Le sonrió con condescendencia, agradeció el consejo con un gesto rápido y dijo que no podía parar, que su esposa lo esperaba, que conocía su coche,
que tenía buenos frenos. Elías no insistió. Había aprendido hacía mucho tiempo que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado, y que la carretera tiene una forma cruel de castigar la confianza excesiva. Vio al sedán azul salir del estacionamiento, sus luces traseras siendo tragadas por la oscuridad en cuestión de segundos. Elías terminó su café, pagó la cuenta, y con un suspiro que le pesaba en el alma, se subió a su grúa. Sabía que no se iría a casa esa noche. Sabía que tenía que estar cerca. La fotografía captura el momento exacto en que Elías llegó al punto estratégico, justo antes de la curva ciega que precedía al codo del diablo. Se detuvo allí, apagó las luces principales y dejó solo las luces de posición, convirtiéndose en una sombra más en el paisaje. Esperó. La espera es la parte más dura del trabajo de un hombre como Elías. Es un tiempo muerto donde la mente juega trucos, donde cada sombra parece moverse, y cada ráfaga de viento suena como un grito lejano. En la imagen, la soledad es palpable. No hay casas, no hay postes de luz, solo la inmensidad de la noche y el asfalto. Es en este escenario donde las estadísticas dejan de ser números. Cuando lees en el periódico, 3 fallecidos en colisión nocturna, no hueles el caucho quemado, no sientes el frío que se instala en los huesos mientras esperas a que los bomberos corten el metal retorcido. Elías sí, él es el testigo silencioso que convierte la estadística en realidad humana. Mientras esperaba, Elías reflexionaba sobre la naturaleza de esa carretera. No era solo la niebla o las curvas mal diseñadas, era el abandono. Eran los baches que podían reventar un neumático a 100 kilómetros por hora, la falta de señalización que convertía una curva cerrada en una trampa mortal, y los camiones sobrecargados que bajaban las pendientes con los frenos al rojo vivo, incapaces de detenerse ante nada. Era una rodovia da morte, no por una maldición sobrenatural, sino por la indiferencia humana. Cada kilómetro estaba pavimentado con negligencia, y sin embargo, la gente seguía viajando de noche, seducida por la idea de que la carretera vacía es más segura, ignorando que la oscuridad esconde los peligros que la luz del día revela. De repente, el silencio se rompió. No fue un estruendo inmediato, sino un sonido que Elías conocía demasiado bien, el chirrido agudo y prolongado de neumáticos perdiendo adherencia, luchando inútilmente contra la física. Fue un sonido que duró una eternidad, seguido por el impacto seco, brutal y definitivo de metal contra piedra, y luego, el silencio otra vez, un silencio más profundo y pesado que antes. Elías no necesitó que la radio de la policía le avisara. Encendió el motor de la grúa, los faros amarillentos cortaron la niebla, iluminando la escena que él ya había visto en su mente 1000 veces. La fotografía que estamos analizando es el preludio a ese horror, es la calma antes de la devastación. Elías puso la primera marcha y avanzó lentamente hacia la curva. Al llegar al lugar, la escena era dantesca pero extrañamente serena bajo la luz de la luna que intentaba perforar la niebla. El sedán azul de Lucas no estaba en la carretera. Había atravesado el guardarraíl, ese trozo de metal oxidado que debería haber protegido la vida pero que, en estas carreteras olvidadas, era poco más que una decoración barata. El coche descansaba 20 metros abajo, en un barranco, volcado sobre su techo. Las ruedas aún giraban lentamente en el aire, un último vestigio de movimiento en un mundo que se había detenido. Elías detuvo la grúa en el borde, encendió las luces giratorias de emergencia que tiñeron la niebla de un naranja intermitente y fantasmal, y bajó con su linterna, y un botiquín que rara vez servía para algo más que limpiar rasguños superficiales en los supervivientes milagrosos. El descenso por el barranco fue traicionero. El barro resbaladizo y las piedras sueltas amenazaban con hacerlo caer, pero Elías se movía con la seguridad de quien conoce el terreno de la tragedia. Mientras bajaba, su mente no estaba en el horror visual, sino en el sonido. Buscaba gemidos, gritos, llantos, cualquier cosa que indicara vida, pero solo escuchaba el goteo de fluidos del motor y el viento silbando entre las ramas rotas. Al llegar al coche, la realidad se impuso con una brutalidad que nunca deja de doler, por más años que lleves en el oficio. El techo del sedán se había aplastado hasta la altura de las ventanillas. El espacio vital había desaparecido. Elías iluminó el interior con su linterna, con el respeto de quien entra en una tumba sagrada. Vio a Lucas, o lo que quedaba de la esperanza de Lucas. Su mano aún aferraba el volante, los nudillos blancos, congelados en el último intento desesperado de corregir el rumbo. En el asiento del copiloto, un mapa desplegado estaba manchado de sangre oscura. Elías sintió una punzada de dolor, no físico,
sino existencial. Recordó la conversación en la cafetería, la sonrisa confiada, la prisa por llegar. Todo eso se había evaporado en una fracción de segundo, borrado por una mancha de aceite y una curva mal peraltada. Pero entonces, algo rompió su análisis forense. Un sonido, débil, casi imperceptible, como el maullido de un gato atrapado, venía de atrás. Elías dirigió el haz de luz hacia el asiento trasero, donde horas antes había visto la silla de bebé vacía. El impacto había deformado el chasis de tal manera que el maletero se había incrustado parcialmente en los asientos traseros. Entre los hierros retorcidos y las maletas reventadas que habían esparcido ropa de bebé por todo el habitáculo, había movimiento. No era Lucas. Lucas viajaba solo para encontrarse con su familia. Elías se acercó más, forzando la puerta trasera con una barra de hierro que siempre llevaba al cinto. El metal gimió y cedió. Allí, atrapado no por el metal sino por el equipaje que lo había protegido como un escudo improvisado, había un perro, un pequeño terrier mestizo temblando violentamente, con los ojos desorbitados por el terror. Lucas no había mencionado al perro. Quizás era una sorpresa para su esposa, o quizás simplemente un compañero de viaje que no merecía mención en una conversación con un extraño. Elías sacó al animal con cuidado. El perro no ladró ni mordió. Simplemente se acurrucó contra el pecho manchado de grasa de Elías, buscando calor en medio de la muerte. Elías subió de nuevo al arcén, con el perro en brazos, y se sentó en el estribo de su grúa. Miró hacia la carretera vacía, esa cinta negra que se extendía hacia el infinito, indiferente a lo que acababa de suceder. Sacó un cigarrillo, pero no lo encendió. Lo sostuvo entre los labios mientras acariciaba la cabeza del perro. Fue entonces cuando vio las luces. No eran las luces de la policía, ni de una ambulancia. Eran dos faros que se acercaban lentamente desde la misma dirección que había venido Lucas. Un camión pesado. El camión pasó despacio, reduciendo la marcha al ver las luces de emergencia de la grúa. El conductor, un hombre anónimo en la cabina alta, miró hacia abajo, vio a Elías, vio el guardarraíl roto y entendió. No se detuvo, aceleró de nuevo, el motor rugiendo como una bestia que reclama su territorio, y siguió su camino. Porque en las rodovias da morte, detenerse es invocar a la mala suerte. Elías se quedó solo de nuevo, con el único superviviente de la tragedia temblando en su regazo. Sabía que su noche apenas comenzaba. Pronto llegarían las autoridades con sus luces azules, sus cintas de plástico y sus formularios. Él tendría que enganchar el cable de acero al eje del coche destrozado, escuchar el sonido desgarrador del metal, arrastrándose sobre las piedras y subir los restos de los sueños de Lucas a la plataforma de su camión. Pero antes de que el caos burocrático invadiera su santuario de silencio, Elías se permitió un momento de conexión con la víctima. Miró la fotografía que había encontrado en el suelo, junto al coche, que ahora tenía en su bolsillo. Era una ecografía, una imagen borrosa en blanco y negro, no muy diferente a la foto de la carretera que estamos mirando. Una vida que estaba por venir y una vida que acababa de irse. El ciclo se cerraba y se abría en el mismo instante. Elías sabía que él no era un héroe. Los héroes salvan vidas. Él solo gestionaba los finales. Pero en esa carretera, donde la muerte viajaba en el asiento del copiloto, alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Alguien tenía que ser el testigo para que Lucas no fuera solo una estadística más, un número perdido en un archivo polvoriento. La niebla se espesó aún más, borrando el mundo más allá de 10 metros. Elías miró hacia la oscuridad impenetrable del codo del diablo. Sabía que Lucas no sería el último. La carretera estaba hambrienta, y la noche era larga. Mientras acariciaba al perro, Elías sintió una presencia, una pesadez en el aire que no era solo humedad. Era como si la carretera misma lo estuviera observando, desafiándolo, recordándole que él era solo un intruso en su dominio. Y en ese momento, Elías comprendió que, de alguna manera retorcida, él también era parte de la trampa. Su presencia allí, noche tras noche, esperando lo inevitable, lo convertía en un cómplice silencioso del asfalto. Pero, ¿qué otra opción tenía? Si él no estuviera allí, ¿quién sacaría al perro? ¿Quién recuperaría la ecografía? ¿Quién cerraría los ojos de los que partían con la mirada fija en el terror? El sonido de sirenas lejanas comenzó a tejerse en el viento. La realidad oficial se acercaba. Elías se puso de pie, guardó el cigarrillo sin encender y metió al perro en la cabina de su grúa, sobre su chaqueta vieja. «Quédate ahí, chico», murmuró. «Hoy no te vas a convertir en un número». Volvió a mirar hacia el barranco, hacia la oscuridad donde yacía el sedán azul. Por un segundo,
Bajo el juego de luces y sombras de la niebla, le pareció ver a alguien de pie junto al guardarraíl roto, una figura joven, mirando hacia abajo con confusión. Elías parpadeó y la figura desapareció. No era la primera vez que veía cosas así, ecos visuales de una vida arrancada demasiado pronto. Se ajustó la gorra, se subió el cuello de la camisa y se preparó para trabajar. La noche en la carretera de la muerte es un libro que se escribe con sangre y se borra con lluvia, y Elías era su lector más fiel. Esta imagen, este borrón de luces y sombras, es el comienzo de una noche que cambiaría incluso la perspectiva endurecida de Elías, porque lo que él no sabía mientras esperaba a la policía es que el accidente de Lucas no era un evento aislado, no era solo mala suerte o un conductor cansado. Había algo más en el asfalto esa noche, algo que había provocado que el coche se saliera de la vía, algo que no aparecía en los informes periciales, y mientras la policía llegaba, otro vehículo se acercaba en la distancia, un vehículo negro, sin luces, deslizándose por la carretera como un tiburón en aguas profundas. Elías estaba a punto de descubrir que ser una estadística es terrible, pero ser un testigo de lo que realmente ocurre en estas carreteras puede ser una condena mucho peor. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor que no era diésel ni pino mojado, olía a quemado, pero un quemado antiguo, frío. Elías sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Miró hacia atrás, hacia la carretera desierta por donde debía venir la ayuda. Las sirenas parecían haberse detenido, o quizás el viento se las había llevado. Estaba solo de nuevo, pero esta vez la soledad se sentía hostil. La grúa, su fortaleza de hierro, parecía de repente frágil ante la inmensidad de la amenaza invisible que se cernía sobre el kilómetro 404. La historia de Lucas había terminado, pero la de Elías, y la verdad oculta bajo el asfalto de la rodovia da Morte, estaba a punto de revelarse de la manera más cruel posible. El vehículo negro se detuvo a escasos metros de la grúa de Elías, con una suavidad mecánica que contrastaba violentamente con la brutalidad del entorno. No tenía luces encendidas, ni siquiera la placa de matrícula era visible. Estaba cubierta por una capa deliberada de barro seco, una máscara de anonimato en un teatro de sombras. Elías conocía ese tipo de camioneta. No pertenecía a la policía, ni a los servicios médicos, ni a ningún alma caritativa que se detuviera a ofrecer ayuda. En la jerga de la carretera, en ese dialecto secreto que se habla en las estaciones de servicio de madrugada y a través de las radios de banda ciudadana, a estos vehículos se les llama los carroñeros. Son depredadores oportunistas que patrullan los tramos más peligrosos de las rodovias da Morte, no para asistir, sino para despojar. Llegan antes que las sirenas. Extraen lo que tiene valor, carteras, relojes, equipaje, repuestos de motor intactos, y desaparecen en la niebla como si nunca hubieran existido, dejando tras de sí cuerpos más pobres y escenas del crimen contaminadas. Elías sintió cómo se tensaban los músculos de su espalda. Su mano derecha se deslizó instintivamente hacia la barra de hierro que había usado para forzar la puerta del coche de Lucas, ahora descansando fríamente contra el neumático de su grúa. El perro, oculto en la cabina, soltó un gruñido bajo, un sonido gutural que vibró contra el cristal. La puerta de la camioneta negra se abrió y dos figuras descendieron. No vestían uniformes, sino impermeables oscuros y botas militares. Se movían con una eficiencia predatoria, sin hablar, comunicándose con gestos secos. Uno de ellos, el más alto, llevaba una linterna de luz roja, diseñada para no arruinar la visión nocturna. El otro sostenía una herramienta que Elías reconoció al instante, una cizalla hidráulica portátil, capaz de cortar cerraduras y chasis en segundos. Elías dio un paso adelante, saliendo de la protección relativa de su grúa para interponerse entre los recién llegados y el barranco donde yacía el sedán azul. Su silueta, iluminada por el parpadeo estroboscópico de las luces de emergencia, proyectaba una sombra larga y danzante sobre el asfalto mojado. «La fiesta se acabó, muchachos», dijo Elías, su voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro. «La policía estatal está a 5 minutos. Ya he pasado el reporte». El hombre de la linterna roja se detuvo. Alzó el haz de luz, no hacia los ojos de Elías para cegarlo, sino hacia su pecho, barriéndolo de arriba abajo como quien evalúa el precio de una res en el mercado. Cuando habló, su voz era un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento. «Elías Montero», dijo el hombre,
pronunciando el nombre con una familiaridad inquietante, el viejo guardián del codo, siempre entrometiéndote donde nadie te llama. Sabemos que la policía no está a 5 minutos, viejo. La patrulla más cercana está atendiendo un incendio provocado a 30 kilómetros al sur. Tienes vía libre. Y nosotros también. Elías sintió un frío en el estómago que nada tenía que ver con la temperatura de la noche. Sabía quiénes eran. No eran simples ladrones de paso. Eran parte de una red organizada. Parásitos que se alimentaban de la negligencia del Estado y la desgracia ajena. El incendio al sur no era una coincidencia. Era una distracción planificada. Lucas no había tenido un accidente. Había caído en una zona de caza. Hay un hombre muerto ahí abajo, gruñó Elías, aferrando la barra de hierro con más fuerza. Un padre, tengan un poco de maldito respeto. El segundo hombre, el de la cizalla, soltó una risa corta, carente de humor. El respeto no paga las facturas, Montero, y los muertos no necesitan equipaje. Hazte a un lado. Tu trabajo es llevarte la chatarra después de que nosotros nos llevemos la pulpa. No rompas el ecosistema. Avanzaron. No corrieron. Simplemente caminaron con la certeza de la impunidad. Elías sabía que no podía detenerlos físicamente. Eran dos. Eran más jóvenes. Y probablemente estaban armados con algo más letal que herramientas de corte, pero algo en la imagen de la ecografía que llevaba en el bolsillo, algo en el temblor del perro que lo esperaba en la cabina, encendió una mecha de indignación en su pecho. Durante años, Elías había sido un espectador pasivo, un documentarista del desastre. Había aceptado que la carretera era una bestia insaciable, y que su rol era limpiar el plato, pero esa noche, la injusticia tenía un rostro humano, y tenía nombre, Lucas. Elías no se movió. En lugar de eso, retrocedió un paso hacia la cabina de su grúa, y con un movimiento rápido, tiró de la palanca que activaba los focos traseros de alta potencia, los que se usaban para iluminar operaciones de rescate en plena noche cerrada. 2 haces de luz blanca, cegadora y potente como soles artificiales, estallaron en la oscuridad, golpeando directamente a los 2 hombres. Los carroñeros se cubrieron los rostros, maldiciendo, cegados momentáneamente por la intensidad lumínica. Elías aprovechó esos segundos de confusión, golpeó la barra de hierro contra el guardarraíl metálico, creando un estruendo que resonó como un disparo de cañón en el valle silencioso. «Lárguense», rugió, su voz amplificada por la adrenalina. «La próxima luz que vean será la de mi escopeta». Era un farol. Elías no tenía una escopeta. Su única arma era su reputación de viejo loco y una barra de metal oxidada. Pero en la oscuridad, la duda es un arma poderosa. Los hombres vacilaron, no esperaban resistencia. Estaban acostumbrados a conductores asustados o a testigos que miraban hacia otro lado para evitar problemas. Elías, el hombre invisible de la grúa, había decidido hacerse visible. El líder, recuperando la visión, escupió al suelo con desprecio. «Estás cometiendo un error, viejo. La carretera es larga y tú pasas muchas noches solo en ella. No querrás convertirte en el próximo trabajo de limpieza». Pero el momento de la sorpresa se había perdido, y con él, la ventana de oportunidad de los ladrones. A lo lejos, esta vez sí, el sonido real y creciente de una sirena comenzó a perforar la niebla. No era el viento, era la caballería. Los carroñeros lo escucharon también. Se miraron, hicieron un cálculo rápido de riesgo-beneficio y decidieron que el contenido de un sedán familiar no valía una confrontación con la policía estatal. Sin decir una palabra más, dieron media vuelta, subieron a su vehículo negro y con un chirrido de neumáticos, desaparecieron en la misma oscuridad de la que habían emergido, siendo tragados por la boca del lobo. Elías se quedó temblando, la adrenalina abandonando su cuerpo y dejándolo con una sensación de náusea y agotamiento. Apagó los focos traseros, devolviendo al lugar su penumbra habitual. Su corazón latía desbocado contra sus costillas. Se acercó al borde del barranco y miró hacia abajo, hacia el coche de Lucas. «Descansa, hijo», susurró. «Nadie te va a tocar». Cuando la policía finalmente llegó, 20 minutos después, la escena volvió a la rutina burocrática. El oficial al mando, el sargento Rivas, era un hombre cansado con bigote manchado de nicotina, que conocía a Elías desde hacía décadas. Rivas tomó notas sin mirar realmente, mientras sus subordinados colocaban las bengalas y medían las distancias de frenado. «Dice la central que reportaste un vehículo sospechoso», dijo Rivas, sin levantar la vista de su libreta. «Los buitres», respondió Elías encendiendo por fin el cigarrillo que llevaba una hora sosteniendo. «Iban a desmantelar el coche». Rivas suspiró y miró a Elías con una mezcla de lástima y advertencia. «Elías, ya sabes cómo funciona esto.
No viste nada, no había nadie. Si empiezas a señalar a esa gente, te vas a encontrar con que tu grúa tiene fallos de frenos en la bajada de la sierra. Déjalo estar, fue un accidente. El chico se durmió. Fin de la historia. Elías miró al sargento a los ojos. Rivas no era un mal hombre, pero era un hombre derrotado. La carretera lo había vencido hacía mucho tiempo. Aceptar la corrupción era su mecanismo de supervivencia. No se durmió Rivas, dijo Elías, señalando hacia el asfalto. Mira eso. Elías guió al policía unos 50 metros carretera arriba, antes de la curva. Iluminó el suelo con su linterna. Allí, casi invisible sobre el asfalto negro, había una mancha iridiscente, aceite, pero no era una mancha de motor goteando. Era un charco deliberado, esparcido en el punto exacto donde un conductor tendría que frenar o girar el volante para tomar la curva. Y más allá, brillando tímidamente bajo la luz, había varios objetos metálicos pequeños y retorcidos. Miguelitos, clavos soldados en forma de estrella, diseñados para reventar neumáticos. Rivas miró la evidencia y su rostro se endureció. Se pasó la mano por el bigote. Mierda, murmuró. No fue un accidente, repitió Elías. Fue una trampa. Lucas fue casado. Y si esos tipos estaban aquí tan rápido es porque estaban esperando a que alguien cayera. Rivas miró a su alrededor nervioso como si la niebla tuviera oídos. Escucha, Elías, voy a poner esto en el informe confidencial, pero tú limítate a enganchar el coche y llevártelo al depósito. No hables de esto con nadie, ni con la prensa, ni en el bar. Esta zona tiene dueños. Y no somos nosotros. La operación de recuperación fue sombría. Elías bajó los cables de acero, enganchó el chasis destrozado del sedán y comenzó a tirar. El sonido del metal arrastrándose hacia arriba era como un lamento fúnebre. Mientras el coche emergía del barranco, destrozado y embarrado, Elías sintió un peso inmenso. No era solo un coche, era la evidencia de un crimen, y él, al sacarlo, estaba borrando la tumba de Lucas. Cuando terminaron, ya amanecía. La niebla comenzaba a levantarse, revelando un paisaje gris y desolado de pinos y rocas. Elías firmó los papeles que Rivas le puso delante. Antes de subir a su grúa, fue a la cabina para ver al perro. El animal estaba dormido, acurrucado sobre la chaqueta vieja. Al menos una vida se había salvado. Elías arrancó el motor diésel de la grúa. El sedán azul colgaba macabramente detrás, balanceándose ligeramente. Comenzó el viaje hacia el depósito judicial, un cementerio de coches a 20 kilómetros de allí. Mientras conducía, su mente no dejaba de repasar las palabras de los carroñeros. No rompas el ecosistema. Había un sistema en marcha, una maquinaria de muerte que convertía vidas humanas en repuestos y chatarra. Y él, sin quererlo, era un engranaje de esa máquina. Pero entonces, algo llamó su atención en el espejo retrovisor. Un destello. Miró con atención. A unos 200 metros detrás de él, manteniendo una distancia constante, había un vehículo. No era la camioneta negra sin luces de la noche anterior. Era un sedán gris, discreto, con vidrios polarizados. Elías redujo la velocidad. El sedán redujo la velocidad. Aceleró. El sedán aceleró. No lo estaban siguiendo para robarle. Lo estaban escoltando o vigilando, asegurándose de que la carga llegara a donde debía llegar y quizás asegurándose de que el conductor de la grúa no hiciera ninguna parada no autorizada en la comisaría central o en un periódico local. El miedo, frío y racional, se instaló en el pecho de Elías. Recordó la ecografía en su bolsillo. Si Lucas había sido asesinado por una trampa aleatoria, era una tragedia, pero si había algo más en ese coche, algo que los carroñeros buscaban específicamente, y que no era solo equipaje, entonces Elías estaba transportando una bomba de tiempo. Llegó al depósito judicial al mediodía. El lugar era un vasto descampado rodeado de alambre de púas, lleno de esqueletos de coches oxidados, apilados como torres de una civilización fallida. El encargado, un hombre gordo y sudoroso llamado Gordo Mickey, le indicó dónde dejar el sedán azul. Ponlo al fondo, Elías. En la zona de pendientes de peritaje. Nadie va a tocar eso en meses. Elías desenganchó el coche. Mientras lo hacía, aprovechando que Mickey estaba distraído con su teléfono, abrió la puerta del conductor del sedán destrozado una última vez. Quería recuperar algo personal para dárselo a la viuda, si alguna vez la encontraba. Un gesto de humanidad en medio de la barbarie. Buscó en la guantera que había quedado entreabierta por el impacto. Dentro no había papeles del seguro ni manuales. Había un sobre grueso, de color manila,
sellado con cinta adhesiva. No parecía correo normal. Pesaba más de lo que debería. Elías miró a su alrededor. El sedán gris que lo había seguido estaba aparcado fuera de la reja. A lo lejos, observando. Con un movimiento rápido, Elías metió el sobre bajo su camisa. Sintiendo el borde afilado del papel contra su piel, cerró la puerta del coche destrozado con un golpe seco. «Listo, Mickey», gritó. «Me voy». Subió a su grúa, con el perro a su lado y el sobre quemándole el pecho. Al salir del depósito, cruzó la mirada con el conductor del sedán gris a través del vidrio polarizado. No vio su rostro, pero sintió la intención. Sabía que no había terminado. La fotografía que inició esta historia mostraba a un hombre esperando un accidente, pero ahora la historia había mutado. Elías ya no era el testigo. Se había convertido en el protagonista de una trama que la niebla de la carretera había intentado ocultar durante años. Mientras conducía de vuelta a casa, con el sol de la mañana incapaz de calentar sus huesos, Elías decidió que no abriría el sobre todavía. Primero tenía que poner al perro a salvo. Luego, tendría que decidir si valía la pena arriesgar la vida por la verdad de un extraño. Pero en el fondo, mientras acariciaba la cabeza del terrier mestizo, sabía que la decisión ya estaba tomada. La carretera le había quitado demasiado a demasiada gente. Quizás era hora de que la carretera pagara. Lo que Elías no sabía es que el contenido de ese sobre no solo explicaba la muerte de Lucas, sino que contenía la llave para entender por qué la Rodovia da Morte nunca era reparada, por qué los fondos desaparecían y por qué los accidentes en el kilómetro 404 eran matemáticamente necesarios para alguien muy poderoso. Elías acababa de robarle a la muerte su cheque de pago, y la muerte venía a cobrar. Elías vivía en el límite donde la civilización pierde su nombre, en una casa prefabricada levantada sobre bloques de hormigón, rodeada por un mar de repuestos oxidados y neumáticos viejos que formaban una barricada contra el mundo. Al llegar, el silencio de su hogar se sintió diferente, cargado de una electricidad estática que hacía vibrar el aire. Metió la grúa en el galpón, cerró el portón de chapa con una cadena pesada y bajó al perro. El animal, al que decidió llamar Sombra por su capacidad de sobrevivir en la oscuridad, cojeaba levemente, pero su cola se movía con una gratitud tímida. Elías le sirvió un plato de agua y un poco de estofado sobrante. Ver comer al animal le dio un momento de paz, un ancla de normalidad antes de enfrentarse al abismo que llevaba bajo la camisa. Se sentó en su mesa de formica, bajo la luz amarillenta de una bombilla desnuda, y sacó el sobre de Manila. Sus manos, grandes y manchadas de grasa permanente, temblaron ligeramente al romper el sello. No era miedo por su vida, era el miedo a confirmar que el mundo era tan podrido como sospechaba. El contenido se deslizó sobre la mesa: planos topográficos, copias de correos electrónicos gubernamentales y una libreta de notas escrita con la caligrafía frenética de Lucas. Elías no era ingeniero ni abogado, pero conocía la carretera mejor que nadie. Y al leer los documentos, las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido repugnante. No se trataba simplemente de negligencia, era diseño. Los documentos revelaban que el tramo del kilómetro 404, el infame Codo del Diablo, había recibido fondos federales para su rectificación y reasfaltado 3 veces en la última década. El dinero había sido liberado, transferido a consorcios fantasmas, y luego desaparecido en cuentas offshore. Pero lo más escalofriante no era el robo, sino la tasa de mortalidad necesaria. En una de las notas de Lucas, subrayada con tinta roja furiosa, se detallaba una conversación interceptada. Para justificar la privatización completa de la autopista y la instalación de peajes con tarifas exorbitantes, la carretera debía ser estadísticamente insostenible. Necesitaban muertos. Necesitaban que la sangre fluyera para que la opinión pública exigiera a gritos una solución privada. Los Miguelitos, el aceite, la falta de señalización, no eran accidentes, eran herramientas de marketing macabro. Lucas, un auditor interno que había descubierto el esquema, no viajaba para ver nacer a su hijo, huía con la evidencia que podría derribar un imperio de corrupción construido sobre cadáveres. Elías sintió una náusea profunda, miró la ecografía que aún tenía en el bolsillo. Lucas había sido asesinado para que una corporación pudiera cobrar $3 por cada coche que pasara por un peaje futuro. La vida de un padre valía menos que el cemento de una cabina de cobro. El sonido de neumáticos aplastando la grava fuera de su casa lo sacó de su estupor. Sombra ladró, un sonido agudo y defensivo. Elías se levantó lentamente, apagó la luz de la cocina
y se acercó a la ventana, moviendo apenas la cortina grasienta. El sedán gris estaba allí, aparcado justo frente a la entrada de su terreno. El motor estaba apagado, pero las luces de posición permanecían encendidas. Dos ojos de reptil observando su refugio. La puerta del conductor se abrió y un hombre descendió. No se parecía a los carroñeros. Este hombre vestía un traje impecable, a pesar del barro, y zapatos que costaban más de lo que Elías ganaba en un año. Caminó hacia la cerca de alambre con una calma arrogante, sacó un pañuelo y se limpió una mota de polvo inexistente de la solapa. «Señor Montero», gritó el hombre, su voz proyectada con la claridad de quien está acostumbrado a dar órdenes. «Sé que está ahí, y sé que tiene algo que no le pertenece. No queremos problemas, solo queremos recuperar la propiedad de la empresa». Elías miró el sobre en la mesa, luego miró su vieja escopeta de caza colgada en la pared, descargada y oxidada. Sabía que no ganaría un tiroteo. El hombre de afuera no estaba solo. Elías podía ver las siluetas de dos cabezas más en el asiento trasero del sedán. Eran profesionales. Si salía con el sobre, lo matarían y quemarían la casa para que pareciera un accidente doméstico. Otra estadística, otro anciano descuidado con una estufa de gas. Pero Elías tenía algo que ellos no tenían, el terreno, y tenía la voz de la carretera. En lugar de salir, Elías fue hacia su vieja radio de banda ciudadana, un aparato que zumbaba y crepitaba en la esquina del salón. La encendió. El dial se iluminó en verde. Ajustó la frecuencia al canal 5, el canal universal de los camioneros, el canal que nunca duerme. «Atención a todas las unidades en el corredor norte», dijo Elías, su voz grave y rasposa llenando las ondas. «Aquí, Elías, la grúa del 404. Tengo una situación en mi base, tengo visitas que no invité, y tengo una historia que contarles sobre el kilómetro 404, sobre el aceite y sobre por qué sus amigos mueren en esa curva. Escuchen bien, porque lo que voy a leer ahora les interesa a todos los que tienen familia esperando en casa». Afuera, el hombre del traje pareció notar algo. Quizás tenía un escáner de frecuencias, o quizás simplemente sintió el cambio en el aire. Hizo una señal a los ocupantes del coche. Las puertas traseras se abrieron. Elías comenzó a leer. No leyó los números de cuentas bancarias, leyó los nombres, leyó las fechas de las reparaciones fantasmas, leyó la orden interna que sugería retrasar la limpieza de aceite en zonas críticas. Su voz se transmitía a través de la noche, rebotando en las antenas de cientos de camiones que surcaban la autopista a esa hora. Camioneros que llevaban días sin dormir, hombres y mujeres que conocían el miedo del codo del diablo, comenzaron a escuchar. La radio, a menudo llena de insultos y chistes, se quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la voz de Elías desgranando la verdad. «Esto es lo que le pasó al chico del sedán azul anoche», continuó Elías. «No se durmió, lo cazaron, y ahora están afuera de mi casa esperando para borrar la prueba. Si no me escuchan mañana ya saben quiénes son los responsables. Son los mismos que firman los contratos de peaje». El hombre del traje, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, perdió su compostura, sacó una pistola con silenciador y apuntó al cerrojo del portón. Disparó. El metal chispeó y la cadena cayó. Entraron en el patio. Elías dejó el micrófono, tomó el sobre y asombra y se encerró en el baño, la habitación más fortificada de la casa, con paredes de ladrillo doble. Se sentó en el suelo, abrazando al perro, esperando el final. Escuchó los pasos pesados en su sala, el sonido de muebles siendo volcados. «Salga, viejo estúpido», gritó el hombre del traje. «Nadie va a venir por usted. Esos camioneros no son policías. Son nadie». El hombre pateó la puerta del baño. La madera crujió. Una patada más y cedería. Elías cerró los ojos pensando en Lucas, en la esposa que nunca vería a su marido, en el hijo que crecería sin padre. Al menos, la verdad estaba en el aire. Las ondas de radio no se pueden matar. Pero entonces, un sonido nuevo comenzó a filtrarse desde el exterior. Un sonido grave, profundo, que hacía temblar el suelo. No era un coche, eran muchos, y eran grandes. El rugido de bocinas de aire comprimido rompió la noche. Una cacofonía ensordecedora, potente, furiosa. Elías abrió los ojos. El hombre del traje dejó de patear la puerta. Se escucharon maldiciones y pasos apresurados retrocediendo. Elías se puso de pie y miró por la pequeña ventana de ventilación del baño. Lo que vio le robó el aliento. La carretera frente a su casa ya no estaba oscura. Estaba iluminada por docenas, quizás cientos, de faros, camiones, gigantes de 18 ruedas, transportes de ganado, cisternas, frigoríficos. Habían bloqueado la salida. Habían rodeado el sedán gris y la casa de Elías,
formando una muralla de acero y luz. Los camioneros habían escuchado, habían respondido al llamado de uno de los suyos. Hombres con llaves de cruz, bates de béisbol y cadenas bajaban de sus cabinas. No eran héroes de capa, eran hombres cansados, sucios y furiosos que acababan de descubrir que sus vidas eran mercancía barata para alguien en un despacho con aire acondicionado. El hombre del traje y sus secuaces estaban atrapados contra la cerca, pálidos bajo la luz implacable de los faros halógenos, sus armas inútiles contra una turba de 50 conductores enfurecidos. Elías salió del baño, con sombra en sus talones, caminó hacia el porche de su casa. El líder de los camioneros, un hombre enorme apodado El Oso, se acercó a la cerca, miró a los matones acorralados y luego a Elías. «¿Estás bien, Elías?», preguntó el oso, su voz retumbando. «Estoy bien», dijo Elías alzando el sobre Manila, «y tengo la carga asegurada». La policía llegó media hora después, pero esta vez no fue el sargento Rivas y su patrulla solitaria, fue un despliegue masivo, convocado no por una denuncia anónima, sino por el bloqueo total de la carretera nacional que los camioneros habían organizado en protesta espontánea. Con la prensa llegando en helicópteros al amanecer, el contenido del sobre de Lucas no pudo ser enterrado. Los meses siguientes fueron un torbellino que Elías observó desde la distancia. El escándalo, bautizado como el caso Asfalto Rojo, derribó a un ministro, a 3 directores de constructoras y a varios jefes de policía. El Codo del Diablo fue cerrado para una investigación forense completa y, eventualmente, reconstruido con el peralte correcto y la iluminación adecuada. El peaje nunca se instaló, pero la fotografía, volvamos a la fotografía por última vez. Esa imagen borrosa, con las luces rojas sangrando y la grúa de Elías al fondo, ahora tiene un significado diferente. Ya no es solo un registro de una tragedia, es un testamento de resistencia. El hombre que ves en la cabina, Elías, sigue allí, no se retiró, sigue patrullando la carretera, aunque ahora viaja con un copiloto, Sombra, el perro que sobrevivió. Elías sabe que la carretera siempre será peligrosa, sabe que la codicia humana es como la maleza, siempre encuentra una grieta por donde volver a crecer, pero también sabe que, en esa noche oscura, la luz de la verdad no vino de arriba, sino de los faros de sus compañeros. Lucas no llegó a su destino, pero su viaje no fue en vano. Su muerte salvó a miles. A veces, si pasas por el kilómetro 404 en una noche de niebla, verás la grúa estacionada en el arcén, con las luces ámbar girando suavemente. No tengas miedo. Es Elías, el revelador de ecos, asegurándose de que, si algo sucede, tu historia no termina en silencio. Él está allí para recordar que detrás de cada estadística hay un nombre, y detrás de cada kilómetro de asfalto, hay una historia que merece ser contada. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la niebla y el acero. Historias como la de Elías y Lucas ocurren todos los días, ocultas a plena vista. Si esta narración ha resonado contigo, si has sentido el frío de la carretera y el calor de la justicia, te invito a que le des un me gusta a este video y te suscribas al canal. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir sacando a la luz las verdades que el tiempo intenta olvidar. Hasta la próxima historia, mantén los ojos en la carretera.